Quisiera, Señor, yo ser como tú eres. Quisiera, Señor, yo ser como tú quieres. Y en mi corazón tenerte a ti. Quisiera, Señor, sentir que no daño a los demás con las faltas y defectos que hay en mí, que no voy a destruir su camino espiritual con la oscuridad que hay dentro de mí. Espíritu, yo con fe clamo a ti. Espíritu, Espíritu, rotas están las cadenas y los muros caerán, porque hoy es día grande, es día de libertad. Por tu amor mi vida entera Señor, cambiarás. Ahora quiero alabarte por la eternidad. Espíritu, 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 rotas están las cadenas y los muros caerán, porque hoy es día grande, es día de libertad. Por tu amor mi vida entera, tu Señor cambiarás. Ahora puedo alabarte por la eternidad. Espíritu, 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 Espíritu. Saludamos a todos ustedes, queridos hermanos, que nos siguen en este programa Jesús Evangelio. Para nosotros es una gran oportunidad, acá desde el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, llegar a ustedes y convertirnos en un canal, en un medio de evangelización y de catequesis. Vamos a empezar con la centralidad y el pilar de este programa, que es la palabra de Dios. Bien dice el Concilio Vaticano II que la palabra de Dios es el alma de la teología. En efecto, también nosotros, como los estudios teológicos, tenemos a la Sagrada Escritura como la fuente. De ahí que vamos a partir del texto bíblico del próximo domingo, que la liturgia nos presenta como el cuarto domingo de Cuaresma. Va a estar tomado del evangelista Juan en el capítulo 3, versículo 14 al 21, y dice: Y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgarlo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio consiste en que la luz vino al mundo,
Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella, para que nadie censure sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tener entonces un acercamiento a la palabra, especialmente a este texto. Para eso vamos a saludar a un invitado especialísimo que le agradecemos también que nos haya aceptado la invitación. Él es el Padre Javier Otálvaro, nuestro rector del Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Padre, muy bienvenido. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Un saludo a todos los que siguen el programa en este día. Gracias, Padre. Avanzamos en este itinerario de Cuaresma. Y, Padre, como usted y yo lo sabemos, la Iglesia nos presenta una rica liturgia, tanto bíblica como de muchas especies. Y el cuarto domingo, la Sagrada Liturgia llama a ese domingo como el domingo del Letare. Yo quisiera que nos explicara un poco ese significado. El cuarto domingo, que se denomina Letare, es un domingo donde la liturgia cambia. Es el domingo de la alegría en este tiempo de Cuaresma, pero una alegría no que nos invita a bajar la guardia en este tiempo de penitencia, en este tiempo de abstinencia, en este tiempo de reflexión, sino que por el contrario nos invita a prepararnos y a disponernos para celebrar esa gran alegría que es la Pascua, el misterio pascual de Cristo, su pasión, muerte y feliz resurrección. Este domingo cuarto, la liturgia se transforma un poco. Se invita aún en medio de la sobriedad a utilizar el ornamento color rosa, que lo verán en varias iglesias, en varias celebraciones. Se puede ya utilizar algún instrumento para acompañar la celebración litúrgica en este tiempo que es sobrio, en el cual no se canta, por ejemplo, el Gloria. Y la liturgia nos invita a fijarnos en Dios, que trae gozo y alegría al corazón. Por ello la lectura del Antiguo Testamento comienza diciendo: alégrate, Jerusalén. Es la alegría por el Jesús que ha venido para salvar y redimir al hombre, a la humanidad. Muy bien, Padre, muchas gracias. Usted y yo sabemos, Padre, que el Evangelio de Juan, el autor trata de organizarlo de la siguiente manera. Del capítulo 1 al capítulo 2, en el cual se ubica este texto, el evangelista trata de que se dé la manifestación del Señor y que el mundo crea en el Señor. Y hay un versículo que a mí me llama mucho la atención, y es: tanto amó Dios al mundo. Nosotros sabemos y constatamos que Dios nos ama por medio de la creación y de una manera plena con nuestro Señor Jesucristo. Una vez nos ha devuelto los tesoros de la salvación. Yo quisiera que usted nos compartiera cómo nosotros le podemos corresponder ese amor a Dios. Dios nos manifiesta su amor, nos manifiesta su ternura, nos manifiesta su misericordia, sobre todo enviando a su Hijo Jesucristo para redimirnos y salvarnos, tanto tal como lo dice el texto. Nosotros a ese amor de Dios estamos llamados a corresponderle amándonos a nosotros y amando a nuestro prójimo. Este tiempo de Cuaresma es un tiempo propicio para el compartir. De hecho, se hace la comunicación cristiana de bienes, que es ese de nuestros ayunos, abstinencias y penitencias, tener la capacidad de compartir con el otro, especialmente con el más necesitado. Compartir también a veces desde nuestra pobreza, compartir con aquellas personas. Entonces, manifestando el amor al otro, al prójimo, especialmente a aquel que sufre, manifestamos el amor a Dios, porque si amamos al hermano, el cual es presencia viva de Jesucristo el Señor, estamos amando a Dios, a quien no vemos, pero que se nos refleja o se nos presenta en cada persona, especialmente en el más vulnerable, en el más necesitado, en el desamparado, en el preso, en el enfermo, manifestando el amor al otro
y el amor a nosotros mismos, estamos manifestando ese amor a Dios, un amor que no tiene límites, un amor que no se deja ganar. Los renglones de este Evangelio también nos expresa que Dios quiere de nosotros que tengamos vida eterna. ¿Qué podemos entender por vida eterna? Dice también más adelante en el mismo Evangelio de San Juan que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado, a tu Hijo. Ver al Padre es a través del Hijo. Entonces conocer al Hijo es conocer al Padre. Y esa vida eterna consiste en fundirse en ese amor de Dios, un amor que no tiene límites, un amor que es pleno. Por ello esa vida eterna es gozo, es alegría, en ese encuentro con Cristo, en ese encuentro con el Padre eterno, con el Padre misericordioso. Es fundirse, dejarse abrazar en su amor, en su misericordia y participar de esa luz incandescente, de esa luz que no se apaga, que es el mismo Dios. Es vivir una vida totalmente en plenitud, participando de esa vida plena en el Padre eterno y en su Hijo Jesucristo. Todos estamos llamados a esa vida plena, como bien lo ha dicho el Padre. Ahora vamos a cerrar esta dimensión bíblica y vamos a entrar un poco en la experiencia que nuestro querido Padre Rector ha tenido a lo largo de su ministerio, empezando, claro, desde el germen de su vocación. Usted y yo, Padre, sabemos que la vocación es misteriosa, de ahí que el seminario es muy dinámico. Uno puede ver que unos llegan, otros se van, unos comienzan, otros se ordenan. Es muy dinámico la vida del seminario. ¿Usted desde qué momento sintió el llamado del Señor? ¿Cómo podemos describir ese momento? ¿Qué lo movió ir al seminario? La vocación, Juan Pablo, como lo has dicho, es un misterio. El Papa, ahora santo, Juan Pablo II, escribe con motivo de sus 50 años de vida sacerdotal un texto que lo denomina don y misterio. La vocación es un don, Dios nos llama por pura gratuidad, misericordia, nos llama de una manera misteriosa. Es un don la vocación, pero a la vez es un misterio. Y esa vocación que es don y misterio se va sintiendo, se va desarrollando en cada persona de una manera diferente y a la vez misteriosa. Yo, como muchos tal vez cuando estaba pequeño, jugábamos a celebrar la Eucaristía, viendo el sacerdote celebrar, uno en su casa trataba de replicar incluso con las palabras y jugar un poco a celebrar la misa. En mi adolescencia fui acólito en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, el municipio del Carmen de Viboral, y a partir de allí se va despertando como esa inquietud, ese deseo de seguir a Cristo a través de la vida sacerdotal. Sin embargo, fui muy poco tiempo acólito, luego me retiré y ya finalizando mis estudios de secundaria, me invitaron a ser parte de un grupo vocacional y allí se fue gestando como ese querer dar una respuesta a una inquietud que estaba en lo profundo del corazón. Y quise ir en un momento al seminario, a través luego de hacer un proceso de convivencias, ir al seminario a tratar de resolver esa inquietud que había en lo profundo del corazón. Yo me identifico mucho con un texto del Evangelio de San Juan, precisamente, el capítulo 1, cuando Juan el Bautista le señala a los discípulos: ese es el Cordero de Dios, y ellos se van tras de él, y Jesús les dice: ¿a quién buscan? Él dice: Maestro, ¿dónde moras? Y dice el texto: fueron, vieron y se quedaron. Yo fui, digamos, movido como por la curiosidad, por resolver una inquietud que había en lo profundo del corazón. Fui, vi y me quedé. Y a partir de ahí se empezó empecé a caminar en la vida de seminario, tratando de responder a ese llamado que sentía en lo profundo del corazón. Fue en el seminario Nuestra Señora de Marinilla, la filosofía, la etapa discipular y posteriormente aquí en Cristo Sacerdote. ¿Qué recuerda del seminario Nuestra Señora y de Cristo?
En el seminario Nuestra Señora, en el municipio de Marinilla, pues allí se empieza a gestar la vocación, va uno movido por una inquietud y se va dando cuenta que en ese encuentro con Jesús en la oración, en ese encuentro con Jesús en la vida comunitaria, en ese compartir con los compañeros de seminario, en ese fundirse en la vida académica y en ese hacer pastoral, uno va descubriendo que hay una inquietud y que se va haciendo más viva y quiere uno dar respuesta. Yo valoro mucho del seminario de Marinilla ese crecer vocacionalmente y a su vez encontrar allí una serie de compañeros de la misma región, de este oriente antioqueño, y con ellos ir gestando aquellas ilusiones sacerdotales. Muchos de ellos pues terminaron tomando otros caminos, otras rutas, pero de allí se empieza a gestar como ese deseo de responder a Jesús, responder al llamado a través de una futura vida sacerdotal. Y del seminario Cristo Sacerdote, desde donde estamos transmitiendo este programa, recuerdo mucho, para mí es muy significativo el abrirse fronteras. Uno llega acá al seminario y encuentra personas de distintas culturas, tanto a nivel nacional como internacional, y a partir de allí hay una apertura eclesial. Uno descubre que la iglesia no solamente es la diócesis de Sonsón Río Negro, sino que hay otras iglesias particulares necesitadas también de sacerdotes que lleven la palabra, que celebren los sacramentos. Entonces es toda una apertura, una interculturalidad que se hace muy interesante en este seguimiento de Jesucristo el Señor y en este sentirse miembro de una iglesia que es madre y maestra y que nos acoge y nos llama a ser servidores. Hay una dimensión de la formación que es la dimensión académica. Cuando uno inicia el seminario empieza a estudiar filosofía, hace un recorrido por la historia de la filosofía, estudia una sistematización de la filosofía como la antropología, la hermenéutica, la lógica, la metafísica, y llega a la teología y también hay unas áreas en las cuales estudiamos como la Sagrada Escritura, como el derecho, como la moral, el dogma, entre otras. Yo quisiera preguntarle, padre, ¿en qué usted más se identifica una de estas áreas académicas? Me gusta mucho el desarrollo teológico, toda la teología. De hecho, tuve la oportunidad de hacer una especialización en teología fundamental, una teología que es de frontera y que nos abre esa reflexión en torno a Dios, la teología como ciencia, que nos lleva a un reflexionar desde distintas ramas, desde distintas vertientes, en ese misterio de Dios que se nos ha manifestado en su Hijo Jesucristo y que permanece con nosotros. Eso fue, padre, lo que usted avanzó en los estudios en la Gregoriana en Roma. Sí, precisamente allí hice teología fundamental. Estuve durante 2 años en la ciudad de Roma, la Universidad Gregoriana, adelantando estos estudios, y fue una experiencia muy significativa en mi vida sacerdotal, en mi vida vocacional. Uno de los momentos más preciosos que vive un vocacionado es el día de su ordenación. ¿Qué fecha, en dónde y quién es el ministro? Fui llamado al ministerio sacerdotal por Monseñor Ricardo Tobón, ahora arzobispo de la Arquidiócesis de Medellín, y fui ordenado un día 19 de noviembre del año 2005 en la concatedral de Río Negro. Allí, por imposición de manos y oración consecratoria, me fue conferido el orden del presbiterado. ¿Tiene alguna anécdota con Monseñor Ricardo, padre? No, así de momento no recuerdo pues ninguna, pero sí fue nosotros, cuando él llega a la diócesis, yo estaba en tercero de teología, y fue una experiencia muy interesante en la vida vocacional, pasar de un obispo como lo era Monseñor Flavio Calle Zapata, un obispo con un liderazgo social muy importante en torno a esa época de violencia que vivimos, pasar a un obispo joven que llegaba nuevo, recién consagrado, a tomar las riendas de esta diócesis de Sonsón Río Negro. Fue un
Fue impactante e interesante ese cambio y digamos, continuar con él, que se acercó tanto a la vida de seminario y tanto a la vida de formación de sus futuros sacerdotes. Iniciamos los oficios eclesiásticos que el padre Javier ha desempeñado en esta diócesis. Fue vicario parroquial en Nuestra Señora del Carmen, Guatapé, en San Julián, en Argelia, y en Nuestra Señora de Chiquinquirá del Santuario. ¿Qué puede resaltar, padre, estas comunidades? Guatapé, mi primera parroquia, primer amor. Sí. Guatapé es ese empezar ministerial con los anhelos e ilusiones de un presbítero joven, de un nuevo presbítero que llega a dar sus primeros pasos en el ministerio, en la tarea pastoral, en la tarea de celebrar los sacramentos, de vivir en medio de una comunidad con grandes expectativas y grandes esperanzas. Fue una experiencia muy significativa y muy bonita en mis primeros pasos sacerdotales. Luego fui enviado 2 años después al municipio de Argelia, a la parroquia San Julián, una comunidad que acaba de vivir la violencia, ya estaba un poco más calmada, una comunidad golpeada, pero con mucha esperanza, con muchos deseos de florecer nuevamente. Una parroquia bastante rural, veredas lejanas, pero una experiencia muy interesante en ese compartir con los campesinos, en ese compartir con personas sencillas y humildes que le enseñan a uno tanto, desde esa fe que se vive no desde los libros y desde los estudios, sino esa fe que se vive desde la experiencia sencilla, humilde, esa fe que se va transmitiendo de generación en generación. Una experiencia muy bonita y significativa. Allí estuve 2 años y medio. Y luego sí fue una experiencia muy corta. Cuando regreso de Roma, me envían a la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá en el Santuario, una comunidad muy querida, bastante religiosa. Valoro mucho ese amor que tienen por el sacerdote, pero ese amor que tienen también por la Eucaristía. Frecuentan mucho la celebración de la Eucaristía, la adoración eucarística. Me impactó mucho. Allí estuve solamente 6 meses, pero enriquecieron mucho mi ministerio sacerdotal. Qué rico, padre. En el año 2013 fue nombrado delegado episcopal para la catequesis. ¿Por qué cree usted que es importante la catequesis en la iglesia? Desde la catequesis se transmite la fe, se enseña la fe. Y por ello es en la catequesis donde vamos enseñando aquellas verdades de fe que aprendemos desde el hogar, que aprendemos desde la casa y que aprendíamos también desde la escuela y se van afianzando en esa catequesis. Una catequesis que va ayudando al cristiano a ir creciendo, a ir acercándose más a la vida en Dios, en Jesucristo el Señor, acercándose más a la vida de la iglesia. Una catequesis que debe ser no solamente conceptualizada, sino que se debe hacer vida en la vida de cada cristiano, de cada creyente. La catequesis es la oportunidad para transmitir la fe y dar a conocer esa fe en Jesucristo el Señor, en la cual hemos sido bautizados. En el 2015 fue nombrado para la pastoral vocacional y rector del SAM. ¿Qué es el SAM? Es un seminario menor parroquial que tiene la intención de fortalecer las vocaciones en niños y en adolescentes. Yo quisiera, padre, que nos compartiera qué es lo más difícil de la promoción vocacional teniendo en cuenta estos tiempos. Lo más difícil de la promoción de la pastoral vocacional, digamos, hay varios retos, más que dificultades son retos en el momento actual. Sobre todo es ayudar al adolescente y al joven a responderle a Jesús, que sigue llamando al corazón de cada ser humano, de tantos jóvenes, pero que frente a los temores de ser señalados, o frente a los temores de no saber responderle a Dios que les llama en la iglesia, se van guardando esa respuesta y van sacando, digamos, excusas para no
dar esa respuesta a Dios que les llama. Un reto es ayudarle al joven a responderle a Dios aún en medio de las situaciones particulares que vivimos, tanto a nivel de iglesia como a nivel del mundo, de lo que nos presenta la sociedad de hoy, con miles de posibilidades y oportunidades. Se convierte en un reto también el hacer que los padres de familia sean promotores vocacionales, porque a veces los padres de familia son los que limitan la vocación del hijo, ¿no? Usted que va a ser sacerdote, usted mejor sea médico, sea abogado, o bueno, otra profesión diferente a ser sacerdote. Y la vocación se va gestando y se va ayudando ahí a generar desde el hogar, desde la casa y también desde la parroquia. Por eso se convierte en la actualidad, es todo un reto la pastoral vocacional, máxime cuando el número de candidatos va disminuyendo, y esto obedece también a varias situaciones a nivel social, a nivel familiar, a nivel cultural y a nivel religioso. Usted, padre, ha tenido la gracia de compartir y de estar muy cerca con los vocacionados de la diócesis de Sonsón Río Negro. ¿Qué admira de un seminarista joven y de una vocación tardía? De la vocación adulta valoro el que una persona que después de haber tenido diversas experiencias a nivel laboral, a nivel académico, a nivel profesional, quiera seguir las huellas de Jesús y llegar a un seminario y, digámoslo, acogerse a la disciplina, ¿sí?, de la institución como tal. Necesita una capacidad de renuncia, una capacidad de abajamiento y una humildad para poder obedecer y aceptar y acatar aquello que la institución como un seminario le pide hacer. Por tanto, es valorar esa capacidad de adaptación y esa capacidad de seguir las huellas de Jesús en ese momento determinado de su vida. Aún hay vocaciones acá en el seminario de personas que tienen 40 años, 50 años y un poco más, y acogerse como a la disciplina del seminario es de valorar. Total, padre. Es de valorar y de reconocer como esa aptitud para seguir a Jesús en la iglesia. El 18 de diciembre del 2007 el padre fue nombrado como vicario de pastoral, teniendo presente que la vicaría pastoral tiene una misión muy grande y es realizar y ejecutar un plan de pastoral. ¿Qué es un plan de pastoral? Es un instrumento donde se cruzan unas líneas de acción y unos propósitos para así cumplir la misión de la iglesia, en este caso, la iglesia particular de Sonsón Río Negro. El padre estuvo a la cabeza de ese plan de pastoral junto con el señor obispo, ciertamente, y yo quisiera preguntarle, padre, ¿usted por qué quiso que el plan de pastoral tuviera como base los sacramentos? A ver, cuando nosotros iniciamos el discernimiento de ir haciendo el plan tuvo varias etapas. Una etapa perceptiva que estuvo con el padre, manos del padre John Jairo Laya, que fue a quien yo sucedí en la vicaría de pastoral. Una etapa perceptiva y una etapa analítica que estuvo en manos de él. Cuando yo ingreso o recibo la vicaría de pastoral, estamos en esa etapa analítica. Y vamos construyendo cómo vamos a hacer la siguiente etapa, que es la etapa operativa de nuestro plan pastoral. Y en ese discernir, en ese dialogar, descubrimos que el plan de pastoral, que había sido siempre quinquenal, se podía avanzar un poco más y podríamos pensar en 7 años. Al pensar en esos 7 años, dijimos que bueno que el plan tenga algo que nos unifique como diócesis año a año, unos énfasis. Eran 7 años, son 7 sacramentos, dijimos no, tomemos los sacramentos y año a año hagamos énfasis en un sacramento determinado. De hecho, yo estuve 3 años al frente de la vicaría de pastoral. El primer año que estuve al frente de ella fue donde desarrollamos la etapa analítica y ya dimos paso a la etapa operativa. Y tuve la oportunidad de acompañar 2 años con esos énfasis pastoral. El 2019 acompañamos con el sacramento del bautismo y el año 2020 con el sacramento de la penitencia. Ahora este año 2021 siguen con el sacramento de la Eucaristía. Pero ha sido una oportunidad muy bella
donde las parroquias e instituciones comienzan a hablar un mismo lenguaje, un sacramento durante el año. Entonces este año hablamos de Eucaristía, se tiene la iniciativa de las 24 horas de adoración en distintas comunidades parroquiales, es decir, son 365 días de adoración continua y que se van realizando en distintas parroquias e instituciones de la diócesis. Entonces todo esto nos unifica y nos lleva a tener unas metas comunes y a la vez pensar en actividades conjuntas que nos ayuden a desarrollar y hacer catequesis en torno a un mismo sacramento. A partir de esta experiencia, Padre, ¿cómo ve la diócesis? La diócesis va caminando, una diócesis que va creciendo, es una diócesis que fue fundada en 1957, es decir, va a cumplir 64 años de haber sido fundada, de haber sido creada. Y en estos 64 años la diócesis ha crecido y ha avanzado mucho y sigue avanzando. Yo creo que este plan de pastoral da continuidad a esa acción pastoral que se ha organizada, que se ha venido desarrollando desde hace muchos años en la diócesis. Por lo tanto, es un tiempo de esperanza y es un tiempo para seguir creciendo, cumpliendo con la misión de la Iglesia, que no es otra que evangelizar, teniendo una visión clara que es renovarnos, porque la diócesis en el plan ha construido un reto, y ese reto es renovar la vida cristiana, y por ello nos vemos al 2025 como una diócesis renovada con el Evangelio, que es fuerza de Dios. Por tanto, es una diócesis que avanza, una diócesis que crece a través de distintos procesos de pastoral y procesos de evangelización. La gran apuesta que tiene la diócesis ahora es la generación de pequeñas comunidades eclesiales, de tal manera que en la diócesis hayan muchas pequeñas comunidades evangelizadas y evangelizadoras. Y todo ello nos llevará a un cambio, a unos nuevos retos dentro de la iglesia. Una iglesia que va en salida, una iglesia que va en crecimiento. Esta diócesis es muy dinámica y eso es una bendición de Dios. A fin del año pasado fue nombrado rector del Seminario Nacional Cristo Sacerdote, donde estamos transmitiendo. ¿Qué piensa usted de esta responsabilidad que tiene en sus manos? Es una responsabilidad bastante exigente porque es acompañar a los futuros ministros de la Iglesia en su crecimiento y en las distintas etapas de la formación, la etapa propedéutica, discipular y de configuración. Es acompañarlos en ese discernimiento, de tal manera que la respuesta sea recta y sea auténtica, y puedan servir de la mejor manera, movidos por el Espíritu, a la iglesia de hoy, a la iglesia del tiempo. Por tanto, es un reto bastante exigente, y no solamente es con la diócesis de Sonsón Río Negro, sino con las otras iglesias particulares que tienen aquí seminaristas en formación. Por tanto, es una responsabilidad no solamente con nuestra iglesia particular, sino con la iglesia universal. Por ello da cierto temor, pero a la vez me he confiado, y como todo cristiano y como todo sacerdote, nos confiamos en las manos de Dios, que nos llama a servirle y que con la luz de su Espíritu no nos abandona, sino que siempre nos va guiando, nos va iluminando para no equivocarnos mucho, sino por el contrario, poder hacer aquello que hay que hacer, tratando de cumplir la voluntad de Dios que nos llama a su seguimiento. Qué bueno, Padre. Hay algo que me surge en este momento, y es, usted, Padre, goza de muy buen afecto al interior del clero, y los seminaristas también le respetan y le aprecian. Teniendo en cuenta que estas responsabilidades a muchos, pues lo que se hace no les gustará, yo quiero que usted nos comparta cuál es el secreto de que mucha gente lo aprecie, el clero lo aprecie, los seminaristas lo aprecien. No, creo que no es, pues no habría como un secreto, no pensaría que no es tratar de responder a Dios desde ese llamado que le ha hecho a lo profundo del corazón. Creo, yo le escuchaba hace muchos años al padre Omar Mejía, ahora
al arzobispo de la diócesis, de la arquidiócesis de Florencia, que había que florecer donde a uno lo pusieran. Y yo he tratado pues en los distintos oficios que he desempeñado en la diócesis, como vicario parroquial, como delegado de catequesis, delegado para la pastoral vocacional, vicario de pastoral, y ahora en este nuevo encargo de hacer las cosas de la mejor manera, sintiendo que es Dios que en la persona del obispo me llama a servir dentro de su iglesia en esa tarea. Y por tanto trato de hacerlo con sencillez, con cercanía a aquellos que están a mi lado, pero sobre todo con la convicción de estar cumpliendo la voluntad de Dios que me ha llamado y que me encomienda esa tarea o ese oficio en mis manos. Vamos culminando este programa Jesús Evangelio. Agradecemos al Padre Javier, nuestro rector, por aceptar la invitación. Quien les habla es el seminarista Juan Pablo Castañeda, que cursa el 4º año de configuración. Para terminar, Padre, quisiera que nos regalara la bendición. Le pedimos al Señor que nos bendiga, que les bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares, bendiga sus trabajos, bendiga a sus familias y les asista en sus necesidades materiales y espirituales. Nos acogemos a la intercesión de Santa María Virgen, que ella nos proteja y que la intercesión de San José también en este año dedicado a él nos acompañe en nuestro caminar y peregrinar cada día. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les bendiga, proteja y acompañe siempre. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Todo su amor, deja que todo renueva. En este día voy a compartir con ustedes una canción de una comunidad religiosa, se llaman Los Hijos del Fiat, y la canción se llama En mi vida hay una luz. En mi vida hay una luz que ilumina sin cesar mi pensar y mi actuar, mi sentir, mi caminar. En mi vida hay una luz que ilumina sin cesar mi pensar y mi actuar, mi sentir y caminar. Es el Espíritu de Dios, es un fuego abrasador que consume mi interior en llamaradas de amor y me transforma en una fuente de perdón y da sentido a mi oración y me refresca cuando tengo sed de Dios. A María le cubrió con su sombra de amor, hoy también me cubre a mí, enamorado está de mí. A María le cubrió con su sombra de amor, hoy también me cubre a mí, enamorado está de mí. Es el Espíritu de Dios, es un fuego abrasador que consume mi interior en llamaradas de amor y me refresca cuando tengo sed de Dios.
Deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que Él todo renueva. Deja que el Señor te envuelva. Deja que toque tu puerta. Deja que el Señor derrame